enseña la doctrina secreta de los Rosacruces que operan en el cosmos 7 principios capitales, cuya influencia se extiende a las más leves actividades. Son los siguientes: principio de analogía y correspondencia, principio de ley y orden, principio de vibración, principio del ritmo, principio de los ciclos, principio de polaridad, principio de generación. Consideraremos brevemente cada uno de estos principios. Principio de analogía o correspondencia. Se manifiesta en la relación entre los diversos planos de actividad cósmica y está expresado por el antiquísimo aforismo hermético como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Los ocultistas afirman que la naturaleza y actividad de la ameba están regidas por las mismas leyes que gobiernan la naturaleza y actividad del hombre, y aún más la de los seres superiores al hombre. De este principio de analogía se valen los ocultistas para indagar lo desconocido por medio de lo conocido, y así es posible estudiar los sistemas solares mediante el estudio de los átomos y moléculas, estableciendo una relación oculta a los profanos, entre dos ciencias al parecer tan dispares como la química y la astronomía. Este principio es de universal aplicación, y los antiguos herméticos lo consideraban como el más eficaz instrumento mental para salvar los obstáculos que obstruyen el camino de lo desconocido y rasgar el velo de Isis con bastante expresión para vislumbrar el rostro de la diosa. Así como el conocimiento de la geometría capacita al hombre para medir las enormes distancias de los astros y determinar sus movimientos desde la plácida quietud del observatorio, así también el principio de analogía capacita al hombre para razonar lógicamente sobre lo desconocido, basándose en lo conocido. Al estudiar la monera, comprende al arcángel. Una de las verdades fundamentales descubiertas por los antiguos ocultistas mediante la explicación del principio de analogía es que en todas las cosas hay forma, cuerpo y movimiento, o activa energía, esto es, vida y conciencia. Por lo tanto, los antiguos ocultistas consideraban que en los planos de actividad todavía desconocidos debían de existir 3 modalidades de manifestación, y los descubrimientos de la ciencia moderna se han efectuado invariablemente en el mismo sentido. La antigua enseñanza oculta de que todo tiene forma o cuerpo está plenamente corroborada por las subsiguientes investigaciones. Pero la forma o cuerpo no significa necesariamente lo que la ciencia moderna llama materia, que es tan solo una modalidad o fase de la forma. La materia, tal como la conocemos, tiene muy dilatada gama de manifestación, desde la extrema densidad del osmio y la dureza del diamante hasta la extrema ligereza del hidrógeno. El descubrimiento por la ciencia de la llama materia radiante abrió un nuevo campo previamente conocido tan solo de los ocultistas, pero tal material radiante no es materia física, sino una superior modalidad de forma o cuerpo, y aún conocen los ocultistas otras modalidades mucho más sutiles que la materia radiante. Las enseñanzas ocultas nos informan de que en otros planos de actividad hay seres cuya forma o cuerpo es tan sumamente sutil que no pueden expresarse con palabras. También las posteriores investigaciones han corroborado la antigua verdad expuesta por los ocultistas, de que todas las cosas tienen vida, que están en movimiento y actividad, siempre cambiantes, y para que cambien es necesario que se muevan. La activa energía se manifiesta en el incesante movimiento de los electrones alrededor del núcleo atómico, en las fuerzas de gravedad, cohesión, atracción y repulsión, en las enérgicas modalidades de luz, electricidad, calor y magnetismo, con otras más no descubiertas todavía por la ciencia. Por lo tanto, por donde quiera que haya forma, ha de haber vida, desde el átomo al Sol. De la propia suerte han corroborado las posteriores investigaciones que todo tiene, además de forma y vida, conciencia, manifestada en infinidad de gradaciones. Donde hay forma hay vida, y donde hay vida hay conciencia. Principio de ley y orden. Se manifiesta en la regular sucesión de los fenómenos del universo objetivo. Ya dijeron los antiguos sabios que todo está sujeto a peso, número y medida. Y los modernos cientistas reconocen que el universo está gobernado por leyes.
La doctrina secreta de los Rosacruces enseña que no hay nada casual, en el sentido de que un suceso ocurra sin causa que lo motive, pues aunque algo parezca fortuito, es consecuencia y manifestación de la ley de causa y efecto, en términos inasequibles al conocimiento humano. Las mismas causas, operantes en las mismas circunstancias, producen siempre los mismos efectos. Tampoco admiten los Rosacruces el fatalismo en el sentido de que un suceso haya de ocurrir forzosamente sin relación con otros sucesos precedentes, ni dependencia de la voluntad humana. Sin embargo, no se ha de confundir el fatalismo con el determinismo, porque son conceptos antagónicos. El determinismo afirma que cada suceso está determinado por otros precedentes, que como eslabones de una cadena se enlazan con la causa un tiempo establecida por la voluntad humana, que en cuanto al individuo atañe, puede, si es lo bastante poderosa para ello, establecer otra causa cuyos efectos invaliden los de la determinante de la cadena de efectos contrarios. Principio de vibración. Este principio está ya admitido por la ciencia moderna, con absoluta unanimidad. Todo cuanto existe está en incesante vibración, no solo la materia sólida, líquida y gaseosa, sino también las diversas modalidades de energía, como la electricidad, la luz, el calor, el magnetismo, que no son más que diferencias de vibración de una sola y única energía, de la energía universal a la que llaman prana los hinduistas. Pero también rige el principio de vibración en los planos superiores al físico, pues en la diferencia de tonalidad vibratoria de la materia primordial se funda la distinción entre los planos o mundos del universo manifestado, y de la misma diferencia de vibración derivan los diversos estados de la materia de un mismo plano. Así, la diferencia entre el hierro y el oro, entre el azufre y el diamante, consiste en diferencia de vibración de los átomos constituyentes de cada clase de materia, que por lo mismo están dispuestos en distinto orden en cada una de ellas. Análogamente, cada estado mental o emocional tiene su distinta tonalidad vibratoria, y el secreto del contagio mental o emocional a que aluden cuantos observan la psicología de las multitudes proviene de cada pensamiento lo suficientemente vigoroso y cada emoción lo bastante intensa que levantan vibraciones de la misma índole en la mente y en el ánimo de las personas de menor potencialidad que se hallan en la esfera de influencia y quedan atraídos por ella. Así se explican científicamente todos los fenómenos de hipnotismo, mentalismo y sugestión, y las epidemias mentales y emocionales que a veces se propagan por toda una nación con tanta rapidez como las epidemias morbosas. En el principio de vibración se funda también el notorio efecto de las llamadas ligas mentales, consistentes en que si millares de individuos se conciertan para emitir a determinada hora un vigoroso pensamiento acompañado de intenso deseo en pro de la paz del mundo, se forma una caudalosa corriente mental de índole pacifista, que influye en las mentes receptivas de las masas humanas y levantan en ellas las mismas vibraciones, y mueven a los individuos a pensar en la paz y desearla, contrariando la siniestra actitud mental y emocional de los egoístas partidarios de la guerra. El conocimiento y dominio del principio de vibración capacita al hombre para regular a voluntad sus pensamientos y emociones y mantenerse en un estado de tranquilidad y poder mental, que junto con la eficacia defensiva del aura protectora le resguarda de toda ajena influencia. Así, la ciencia moderna confirma la antiquísima enseñanza oculta de que todo vibra en el universo. Principio del ritmo. Ritmo significa movimiento regular alternativo, un proceso acomodado a la medida del tiempo. El ritmo se manifiesta en la repetición periódica de unos mismos fenómenos físicos, emocionales y mentales. El ejemplo más sencillo y notorio del principio del ritmo es el movimiento del péndulo, que está sujeto a la ley matemática del ritmo. El principio del ritmo se manifiesta en la alterada repetición del día y de la noche, de las 4 estaciones, en el ciclo lunar, que una vez terminado vuelven a ocurrir las fases de la luna en los mismos días y exactamente a las mismas horas en que ocurrieron en los ciclos precedentes.
En música es el ritmo la proporción entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. En el lenguaje es la grata y armoniosa combinación y sucesión de voces, cláusulas, periodos, pausas y cortes en la expresión, así como también es el metro verso en el lenguaje poético. En todo ritmo hay alternativa, mudanza de movimiento entre los dos polos o extremos de una misma cosa. La oscilación del péndulo no excede del límite señalado por la ley a la que obedece, y el punto a que llega en la oscilación hacia la izquierda está al mismo nivel, pero completamente opuesto al punto que alcanza en la oscilación a la derecha. Así, en todo fenómeno, el cambio-movimiento se efectúa entre dos opuestos extremos, y la repetición isócrona de este cambio constituye su ritmo. En las palpitaciones normales del corazón y en la inspiración y expiración del hombre, el ritmo es casi instantáneo, mientras que entre la inspiración y expiración de Brahma, o sea, entre la manifestación y la disolución de un universo, el ritmo es de millones de años solares. Por lo tanto, la periodicidad es la repetición de un mismo fenómeno al cabo de determinado tiempo, y todas las cosas manifiestan periodicidad, por estar sujetas al principio del ritmo. Así es que periódicamente se efectúan en las labores del campo con arreglo a las leyes de la vida vegetal, la siembra y la cosecha. Periódicamente se desnudan los árboles de hoja caduca y se revisten al cabo de un tiempo fijo de nuevas hojas. Ritmo es también el flujo y reflujo de los mares, y todo ritmo completo o cíclico tiene además del movimiento de rotación otro de traslación y progreso. Ritmo hay en el sueño y la vigilia, en el trabajo y el descanso, en la involución y la evolución. Las modas y las costumbres, los gustos y las diversiones, las ideas y las instituciones tienen su época de florecimiento, decaen, se olvidan y con el tiempo se restauran, aunque en un plano superior de evolución. Nuestras emociones parecen estar sujetas también al principio del ritmo, pues mientras el hombre no es dueño de sí mismo, tiene periodos de optimismo, entusiasmo, actividad, iniciativa y exaltación, a que como el reflujo al flujo sigue otro periodo de pesimismo, pereza, indiferencia y abatimiento, en alternativas temporadas de buen y mal humor. La doctrina secreta de los Rosacruces aconseja al estudiante que se valga del principio del ritmo para dominar sus pensamientos y emociones, pues si aprende a percibir la inevitable reacción que ha de seguir a la acción, el reflujo que ha de seguir al flujo y el dolor que ha de ser obligada consecuencia del placer concupisciente, de modo que la oscilación siniestra pase por debajo de su nivel, como pasan las tumultuosas aguas de un río por debajo de un puente. La negación firmísima del polo siniestro de la oscilación del péndulo emocional hacia la izquierda bastará para que el ego no la reciba si no quiere recibirla. A primera lectura parece muy complicado y punto menos que inverosímil este proceso psicológico, pero si reflexionamos sobre ello, veremos que equivale a lo que en misticismo se llama sentir sin consentir o vencimiento de la tentación. Esto es que el impulso siniestro no tiene más remedio que seguir a su opuesto, el armonioso. Pero como el hombre conocedor del principio del ritmo sabe que ha de venir, se pone en guardia, se previene colocándose en un plano de conciencia superior al de la reaccionante oscilación y sobrepuesto a ella, la vence. Principio de los ciclos. Todo en el universo se sucede cíclicamente, pero no se ha de entender por un ciclo una sucesión en una línea circunferencial, o sea, un círculo, a pesar de que etimológicamente la palabra ciclo quiere decir círculo, pues el verdadero significado del ciclo consiste en el tiempo y no en la línea, ya que esta línea nunca es matemáticamente circunferencial, sino más bien elíptica, unas veces y otras en espiral. Así tenemos que una de las acepciones de la palabra ciclo es el periodo de tiempo, o cierto número de años que una vez transcurridos se vuelven a contar de nuevo, y en esta circunstancia vemos la íntima relación entre el principio cósmico del ritmo y el de los ciclos, que rigen indefectiblemente en todas las manifestaciones del universo.
También desde el punto de vista histórico, que tan enlazado está con el del tiempo, pues de nada serviría la historia sin la colaboración de la cronología y la geografía descriptiva, tiene la palabra ciclo la acepción de conjunto de tradiciones épicas concernientes a determinado periodo de tiempo, a un grupo de sucesos o a un personaje histórico, como cuando se dice el ciclo troyano, el ciclo bretón y el ciclo del rey Arturo. La historia nos muestra en los sucesos humanos una repetición de ciclos simbolizados por la serpiente que se muerde la cola. Esto es que la historia se repite, que no hay tiempo que no vuelva, aunque la repetición y la vuelta no se efectúan jamás en el mismo plano y nivel del ciclo anterior, sino en otro superior, en la siguiente espiral de la línea, siempre ascendente de evolución. Pero los ciclos no están aislados, ni se suceden independientemente unos de otros. Por el contrario, forman una serie indefinida de antecedentes y consecuentes enlazados por la razón del plan del absoluto. De la propia suerte que en el ciclo de evolución humana, cada vuelta de la rueda de nacimientos y muertes es consecuencia de la vuelta anterior y precedencia de la siguiente. Así también en las encarnaciones colectivas de la humanidad, a las que llamamos razas raíces, cada una de ellas es el consecuente de la anterior y el antecedente de la que le ha de suceder en el transcurso de la evolución. Y así como el fruto cosecha de una vida individual no se pierde, sino que sirve de siembra a la siguiente, de la propia suerte el fruto de cada raza raíz es como si dijéramos el capital estante de la nueva raza. Podemos considerar cada raza raíz como un ciclo máximo de la evolución humana, dentro del cual se suceden ciclos menores que son las subrazas con sus correspondientes civilizaciones. Y así vemos que la ciencia, la industria, el arte, la religión, todas las manifestaciones del entendimiento humano se transfieren de la civilización que muere a la civilización que nace, y ésta coloca en un plano superior los frutos de la precedente civilización, hasta que al llegar la raza a su punto culminante empieza a decaer y parece como si toda su labor hubiera de perderse, pero desde el punto de vista oculto es la bajada o descenso de la espiral necesario para emprender el ascenso a la superior espiral siguiente. Así, en nuestra actual quinta raza aria, se han ido sucediéndose y transfiriéndose sus frutos, las civilizaciones de la India antiquísima, de Caldea, de Egipto, Asiria, Persia, Grecia, Roma, de las que es hija nuestra presente civilización europea-americana, llamada ordinariamente occidental, a la que han de suceder las futuras civilizaciones de la sexta raza raíz. Todas las formas de gobierno, la despótica, tiránica, autocrática, absoluta, democrática, monárquica, oligárquica y republicana, se conocieron en las antiguas civilizaciones, como con las consiguientes modificaciones se conocen en el presente. El mismo principio de los ciclos rige en el pensamiento filosófico. Las doctrinas y enseñanzas filosóficas de la India, trasplantadas a Grecia por Pitágoras y asimiladas por Sócrates, Platón y Aristóteles, revivieron en la escuela de la España musulmana y tomaron nuevo cuerpo en la misma alma al toque de la pluma de Santo Tomás. La teoría de la causalidad, del determinismo, del panteísmo racionalmente espiritual, de la evolución creadora, fueron populares en la antigua Grecia hace 25 siglos, y ya las conocieron mucho antes India y Egipto. Hoy las renuevan los pensadores de Occidente, creídos de que son hijas legítimas y naturales de su talento. Lo mismo cabe decir de las ideas religiosas. El monoteísmo, el politeísmo y hasta el ateísmo tienen sus precedentes en las desaparecidas civilizaciones, y el mismo cristianismo que presume de religión original y divina no es más que en su parte ética una repetición del budismo y en su parte dogmática y ritualística una superior variante del injusta e impropiamente llamado paganismo. Recordemos que los ciclos de evolución no son circulares, son espirales, porque si fuesen circulares no habría progreso, nos moveríamos en un círculo vicioso. El centro del círculo adelanta sin cesar, como sucede en la espiral geométrica. Principio de polaridad.
Se manifiesta este principio en los pares de opuestos o términos contradictorios que por doquiera aparecen en el universo, desde la íntima hasta la suprema modalidad de manifestación. Puede definirse el principio de polaridad diciendo que todo fenómeno manifiesta dos opuestas series de cualidades, propiedades o poderes que actúan en contrario sentido, pero que es posible reducirlos a una unidad por la conciliación de los extremos en la infinita realidad que trasciende los pares de opuestos, cuya existencia se contrae a los planos de relación. Entre los muchos ejemplos que de polaridad se nos ofrecen, el más característico es sin duda el de los dos polos de un imán. El imán es uno solo, una unidad, y sin embargo tiene en el polo positivo una actividad completamente contraria a la del polo negativo, y cuando estas dos actividades se equilibran, permanece en la unidad del imán. Para convencerse de que en los mundos de relación todo está sujeto al principio de polaridad, basta considerar la multitud de pares de opuestos que aparecen perfectamente distintos a la comprensión humana en el triple aspecto físico, emocional y mental. En el orden físico tenemos lo grande y lo pequeño, lo alto y lo bajo, lo estrecho y lo ancho, lo duro y lo blando, lo dulce y lo amargo, lo soso y lo salado, la cima y la cima, derecha e izquierda, aprisa y despacio, frío caliente, luz y tinieblas, pesado y ligero. En el orden emocional tenemos lo bueno y lo malo, la virtud y el vicio, el amor y el odio, la paciencia y la ira, la soberbia y la humildad, el placer y el dolor, la afición y la aversión, el valor y el miedo. En el orden mental, la verdad y el error, la fe y la duda, la credulidad y la incredulidad, la tesis y la antítesis, el análisis y la síntesis, lo abstracto y lo concreto, lo ilusorio y lo real, lo positivo y lo negativo, lo físico y lo metafísico. Por donde quiera vemos un fenómeno, una cualidad, una característica. Hay motivos para suponer la existencia de un contrario, como en efecto existe, porque es consecuencia del principio de polaridad. Lo más sorprendente para quien por primera vez medita y reflexiona sobre el principio de polaridad es el convencimiento de que a pesar de la aparente oposición de los pares, son en esencia la misma cosa, pero manifestada en sus grados extremos, y por esto se dice vulgarmente que los extremos se tocan. Por ejemplo, lo caliente y lo frío no son términos absolutamente opuestos, sino tan solo con relación a quien experimenta la diferencia vibratoria en que consiste el calor y el frío. Lo caliente para la vegetación de un helecho es demasiado frío para la de la caña del azúcar, y un indígena de Río de Oro, trasladado repentinamente a Niza en plena canícula, tiritaría del frío. No es posible señalar en el termómetro un punto en que termine el frío y empiece el calor, pues ambos conceptos expresan relativas tonalidades de una misma índole de vibraciones. Si metemos la mano derecha en una taza de agua caliente y la izquierda en agua fría e inmediatamente las dos manos juntas en agua tibia, notaremos en la mano derecha sensación de frío y de calor en la izquierda, a pesar de que la temperatura del agua tibia es la misma para ambas manos. Entre el vivo y puro amor en un extremo y el odio feroz en el extremo opuesto, se extiende una indefinida serie de gradaciones en que el amor va haciendo más lentas sus vibraciones, que parecen amortiguarse en el punto medio de la indiferencia, para ir creciendo en densidad por los grados de la antipatía, la repugnancia, la aversión hasta el extremo del odio. La experiencia de la vida demuestra sin necesidad de mayor argumento cómo a veces se enemistan dos personas o dos familias que durante largos años convivieron en la mejor armonía. Cómo, por el contrario, dos personas que al principio se miraban con recelosa antipatía, una vez puestas en más estrecha relación, brota entre ellas la llama viva de la amistad, y como también la joven que al principio miraba con repugnancia a su pretendiente, llega a amarlo con toda su alma cuando él se casa, y al contrario, jóvenes que se casaron enamoradísimos con la ilusión de que fuese eterna su luna de miel, se divorcian al cabo del año por la mutua aversión en que se transmutó su antiguo amor.
La demasiada actividad en un sentido nos conduce frecuentemente a la manifestación del opuesto, y así no hay placer que no acabe en hastío ni dolor que 100 años dure. El conocimiento de la ley de polaridad, que nos revela la identidad esencial de los pares de opuestos, abre un vasto campo de acción al ocultista y le permite transmutar los estados de mente y de ánimo, o lo que es lo mismo, le capacita para ser dueño de sus pensamientos y emociones. Las cosas de diferente clase no se pueden transmutar unas en otras, pero sí es posible revertir los dos polos de una misma cosa. Así el amor nunca se convertirá en color rojo, ni en el punto cardinal de Occidente, pero podrá transmutarse en odio, y el odio en amor, mediante la alteración de la polaridad. El miedo puede transmutarse en valor, y el valor en miedo. Las personas de ordinario tímidas y apocadas que se asustan de sus propios pasos llegan en circunstancias críticas de la vida, como cuando la madre ve en peligro la vida de su amadísimo hijo, a extremos de valor lindantes con el heroísmo. En cambio, no hay militar por acreditado que tenga su valor en las hojas de servicio que no se estremezcla de temor al sonar los primeros disparos de una formidable batalla. El secreto de esta posible transmutación está en que no hay cambio de una cosa por otra completamente diferente, sino que se trata de alterar los polos de una misma cosa para alterar así la manifestada acción de la misma cosa. Supongamos que un coche de tranvía eléctrico se dirige del punto A al punto B. El coche tiene su peso, su pasaje, su conductor, su cochero y su trole que lo enlaza con el cable por donde circula la corriente eléctrica que lo impulsa. Si en el trayecto muda el conductor la posición del trole, el coche, sin variar en lo más mínimo ninguno de sus elementos constituyentes, en vez de dirigirse de A a B, se dirigirá opuestamente de B a A. El coche será idéntico, pero el efecto de su acción de todo punto contrario. Así, el que comprende el principio de polaridad puede dirigir su vehículo personal mediante el trole de la voluntad enlazada con la siempre activa corriente de la divina energía. Además de la transmutación de los propios estados mentales y emocionales, es posible extender la aplicación de este principio a la influencia de una mente en otra, sobre la cual tanto se ha dicho y escrito de algunos años a esta parte. Cuando se comprende y reconoce la posibilidad de la inducción mental, es decir, que se pueden determinar pensamientos y emociones por inducción o sugestión, se echa de ver la causa de los fenómenos de esta índole que tantas veces se ha prostituido y profanado en los escenarios y en las plazas públicas. Pero quien emplea honradamente, con inegoísta sinceridad, el poder que le confiera el conocimiento y aplicación práctica del principio de polaridad, será un beneficioso auxiliador de los abatidos, de los débiles, de los escépticos, de los melancólicos, de los neurásticos, de todos cuantos padezcan enfermedades del ánimo que repercutan morbosamente en el cuerpo. El conocimiento del principio de polaridad dará a entender a quien lo posea que los estados de mente y ánimo son gradaciones de la manifestación del ego, tan numerosas y distintas como los individuos. Dice un sabio: equilibrio es poder. El equilibrio se logra armonizando los pares de opuestos, de modo que dejen de ser relativos y se entrefundan en absoluta unidad. En el fondo de la tormenta está la calma. En el centro de vida está el poder. Este antiquísimo aforismo contiene la esencia de las enseñanzas ocultas respecto del principio de polaridad. El equilibrio, la ecuanimidad, la paz que excede a toda comprensión, no es en modo alguno la quietud y el silencio lúgubre de los sepulcros, sino la gozosa actividad exenta de toda duda, desazón y sufrimiento. Principio de generación. Este principio está íntimamente relacionado con los otros 6, porque no fuera posible la repetición de los fenómenos, el encadenamiento de las razas, ni la evolución de los egos en el ciclo del samsara o rueda de nacimientos y muertes, si no hubiese medio de establecer esta continuidad. A este fin concurre el principio de la generación, que no debe confundirse con la sexualidad ni con el sexo, como a veces se confunde, de la propia suerte que no es justo confundir la especie con el género, pues si todos los cipreses son árboles, no todos los árboles son cipreses.
Análogamente, aunque toda sexualidad y todo sexo indique generación, no son indispensables la sexualidad ni el sexo para la generación. Sin embargo, cuando con la palabra sexo no se da a entender la condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los reinos vegetal, animal y humano, sino que significa la distinción entre los elementos positivo y negativo, activo y receptivo, masculino y femenino, entonces puede afirmarse con el antiguo aforismo oculto que el sexo está omnipresente en el universo y que del sexo deriva la generación. Tanto los estudiantes adelantados de ocultismo como los modernos investigadores científicos reconocen la verdad expuesta por los antiguos rosacruces de que el sexo, o sea, el principio de generación con su doble elemento masculino-femenino, padre-madre de la simbología religiosa, todo lo penetra y está presente en todo el universo, no solo en el plano o mundo físico, sino en todos los planos o mundos de vibración superior al físico, hasta alcanzar la andrógina alma universal. En el plano físico, la actividad del átomo con los electrones que giran alrededor del núcleo se divorcian de él para unirse a otro. Es una manifestación del principio generador, como si el núcleo fuera masculino y los electrones o iones femeninos. En los planos emocional y mental, las indagaciones de la moderna psicología experimental corroboran la omnipresencia del principio generador. Las empeñadas discusiones entre los psicólogos y filósofos acerca de la que llaman mente subconsciente, mente subjetiva o mente subliminal han puesto en claro que esta, otra mente, como a algunos les parece, aunque en realidad no hay más que una solamente, es capaz de recibir las sugestiones, órdenes, mandatos y advertencias de la mente vigílica o en estado de conciencia ordinaria, y que estas sugestiones engendran nuevas ideas, conceptos, pensamientos y nociones a manera de abundante proliferación mental. Los psicólogos no han acertado a dar la explicación de este fenómeno psíquico, pero los rosacruces lo explican diciendo y afirmando que la mente consciente es positiva o masculina y que la mente subjetiva es receptiva o femenina, por lo que ésta concibe y pare los elementos mentales que engendró o generó la mente masculina. La mente subconsciente puede considerarse como la matriz en donde, engendrada por la mente consciente, se genera la numerosa prole mental de cada individuo. La sugestión y el hipnotismo obedecen al mismo principio del sexo, pues la mente activa, consciente, positiva o masculina del operador actúa, se posa e influye en la mente receptiva, subconsciente, negativa o femenina del sujeto, en la que engendra todos los pensamientos, ideas, imágenes y emociones que le place, le conviene o necesita sugerir. Desde luego que con arreglo a la ley de la generación, el operador implanta las semillas mentales en el abonado campo de la mente subconsciente del sujeto, donde como en la matriz pasan por un mayor o menor periodo de gestación, hasta que salen a la luz convertidas en palabras o actos. Por desgracia, la mayoría de la humanidad se halla actualmente en una etapa de evolución en que el elemento mental femenino predomina contra el masculino, en que la mente consciente es aún débil y la voluntad flaca. De aquí que la minoría de robusta y masculina mentalidad subyugue a las masas inconscientes que, sugestionadas por la fogosa palabra de un demagogo o de un propagandista, que para el caso es lo mismo, aunque los efectos sean diferentes, se asimilan las ideas sembradas en su mente receptiva, y si es muy vigoroso el impulso, las excitan hasta la acción. También el principio de la generación se manifiesta en el plano espiritual, porque como es arriba es abajo, y el conocimiento de este principio explica el simbolismo de las diosas de las antiguas religiones y la procedencia del Hijo en la cristiana.